Ya, ahora sí. ¿Está grabando o no? Ah, sí, está grabando. Ya, perdón. Ya, entonces, volviendo, considerando que empezamos a grabar la clase ahora. Estamos en la fase de planificación, todavía nos vamos a buscar a las personas, ¿ya? Sí, estamos en la fase de definir cuántas personas vamos a necesitar, estamos en la fase de construir el perfil, ¿ya? Que fue lo que hicimos en la última clase, construyendo esta descripción de cargo en el fondo para saber qué profesional, qué perfil técnico, qué perfil operativo tenemos que seguir a buscar al mercado laboral. Entonces, a contar de hoy día y por esta semana vamos a ver todo lo que tiene que ver con reclutamiento, ¿ya? Y obviamente previo a la fase de reclutamiento igual hay algunos procesos que tienen que ver principalmente con definir cuáles van a ser los canales de reclutamiento que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? Esa es como la primera fase de esta etapa de reclutamiento, ya saber dónde vamos a ir a buscar a la persona. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver hoy día en función también de cómo se da el proceso a nivel del mercado laboral. ¿Ya? Entonces, esta fase de reclutamiento es un segundo proceso que viene post planificación, digamos, y que tiene por objetivo poder contar con una base de candidatos pertinente para poderlos a ellos pasar al segundo proceso, ¿ya? Que es el proceso de selección. ¿Ya? O sea, estamos en una fase previa a la selección, todavía no entramos a la selección. ¿Ya? Lo que estamos haciendo acá en la fase de reclutamiento tiene que ver con hacer pública la oferta, en el fondo, canalizar nuestra oferta laboral en distintos canales, pueden ser, como hemos dicho, bolsas de trabajo, que es lo que más se usa, pero también se están utilizando mucho las redes sociales, pueden ser la OMIL de las municipalidades, pueden ser contactos profesionales, etc. ¿Ya? Hay una serie de canales de reclutamiento que se pueden utilizar y en esta fase precisamente cuando nosotros hacemos pública la vacante. ¿Ya? Cuando abrimos el concurso, por ejemplo, el sistema público por lo generalmente se llama la apertura del concurso público cuando inician un proceso de selección, ¿ya? Entonces, en esta fase, cuando hacemos eso, llamamos a los candidatos que estén interesados y que ocupan el perfil a que postulen, y recibimos sus postulaciones, y este proceso finaliza cuando tenemos una base importante de candidatos que nos permitan avanzar al siguiente proceso. ¿Ya? Sin un buen reclutamiento, chicos, no podemos pasar a la selección. ¿Ya? Porque si no tenemos candidatos a los cuales cumplan el perfil y se puedan evaluar, y puedan ser susceptibles de ocupar el cargo que estamos buscando, no podemos avanzar al siguiente paso. ¿Ya? Este es un proceso. ¿Ya? Entonces, si no tenemos una base de candidatos pertinentes, hay que seguir buscando hasta que tengamos una base de candidatos que nos permita, de entre eso, elegir la cantidad que nosotros tengamos que definir que pasan al proceso de selección, que pasan a la siguiente etapa. ¿Ya? Por eso es lo importante el reclutamiento, porque en el fondo es la búsqueda de candidatos. Y ahí termina el proceso. ¿Ya? Cuando comienza todo este proceso de entrevista y aplicación de test, estamos hablando de selección. Ahora estamos en la fase previa, que tiene que ver con buscar los candidatos que vamos posteriormente a evaluar, a someter a estos procesos de selección para definir el candidato más idóneo. ¿Ya? A eso nos referimos cuando hablamos de reclutamiento. Esto es el mapa de procesos de recursos humanos. ¿Ya? La idea de mostrarle esto es que nos posicionemos en el mapa, como se dice, ¿ya? Este, como les digo, es un mapa de los distintos procesos, que va desde el proceso que estamos ahora, desde la integración de las personas hasta la auditoría de las personas. Y si se fijan, por ejemplo, pasamos por el proceso de organizar, que ya partimos con ese proceso cuando hicimos el diseño de puestos, pero después viene la evaluación de desempeño, ¿ya? Y eso ustedes van a tener el próximo año, en el cuarto semestre, tienen evaluación de desempeño, ¿ya? Procesos para recompensar a las personas, acá tienen remuneraciones, prestaciones e incentivos. Ustedes también el cuarto semestre van a tener remuneraciones. Procesos para desarrollar a las personas tiene que ver con todo lo relacionado con capacitación y desarrollo, y lo van a ver ustedes en el tercer semestre, ¿ya? Procesos para retener a las personas, acá vemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con higiene y seguridad, que ustedes lo van a ver el próximo mes cuando tengan seguridad laboral, y también lo que tiene que ver con procesos de negociación, que también lo tienen el próximo año, y bienestar, ¿ya? Son obviamente todos los procesos que tiene la organización en función de fidelizar al trabajador, obviamente, que tenga acceso a condiciones mínimas higiénicas para que pueda desarrollar su trabajo. ¿Ya? Y por último tiene que ver con la administración de bases de datos, lo que hablábamos el otro día, sistemas que nos permiten administrar y gestionar la información de datos a nivel de recursos humanos. ¿Ya? Estos son todos los procesos. Nosotros estamos acá recién en el primero, ¿ya? En el que tiene que ver con el proceso de integrar a las personas a la organización, y estamos en la fase
reclutamiento, ¿ya? ¿Cuál es la idea de estos chicos? Que ustedes empiecen a visualizar cuáles son los distintos procesos y dónde estamos ahora, digamos, y dónde estamos analizando el proceso que tiene que ver con precisamente lo que tiene que ver con reclutamiento, ¿ya? Recuerden que el reclutamiento va a depender mucho de las características del mercado laboral, ¿ya? Recuerden que en la medida que tengamos más oferta laboral, es decir, más candidatos buscando trabajo, nuestros procesos van a ser más simples, ¿ya? Porque vamos a tener acceso a una gran cantidad de candidatos, a diferencia de una situación en que haya mucha demanda de cargos y haya muy pocas personas buscando trabajo, donde nos va a costar mucho más encontrar a las personas, ¿ya? Las personas van a tener una capacidad negociadora más alta, por ende quizás las rentas que van a pedir quizás van a ser un poco más altas de la que pagaría la empresa. Entonces, en función de este vaivén que nosotros analizamos la semana pasada también, va a influir mucho en nuestro proceso de reclutamiento, ¿ya? Va a influir qué tantos candidatos haya, qué tanta oferta, qué tanto nivel de desempleo, y son informaciones importantes que obviamente nos van a permitir buscar candidatos en la medida que el mercado tenga, o nos van a costar mucho más poder buscar algún perfil específico en la medida que no haya tanto candidato en el mercado, ¿ya? Yo después les voy a mandar esta presentación también para que la tengan, ¿ya? En síntesis, el mercado de trabajo funciona bajo esta lógica, ¿ya? Por una parte están los candidatos disponibles, por otra parte están las vacantes disponibles, ¿ya? Y estas dos esferas se mueven en algunos casos hacia mayor cantidad de candidatos, en otros casos se mueven hacia mayor cantidad de vacantes, y el punto en que se intersectan estos dos círculos tiene que ver con la cantidad de personas que están ocupadas, ¿ya? Entonces, en la medida, si ustedes lo grafican, por ejemplo, en que los candidatos y las vacantes estén muy degregadas, obviamente la cantidad de personas ocupadas van a ser menor, ¿ya? Básicamente para que tengan una visión gráfica, digamos, de cómo puede fluctuar el mercado laboral en función de la cantidad de personas que hayan buscando trabajo o en función de las vacantes que existan disponibles a nivel de la empresa. Esto es importante antes de reclutamiento, ¿ya? Y con esto ya empezamos a ver definitivamente lo que tiene que ver con la fase de reclutamiento en sí. Tenemos dos tipos de reclutamiento. Generalmente las empresas tienen esta definición, ¿ya? Tengo un cargo, lo tengo que cubrir. ¿Voy a buscar a alguien adentro de la empresa o voy a buscar a alguien afuera de la empresa? ¿Ya? Obviamente, cuando estamos pensando en hacer un reclutamiento interno, estamos pensando en que las vacantes, como dice ahí, se van a llenar con vacantes que son propios de la organización, ¿ya? Y que de alguna forma esto se dan empresas que tienen un plan de carrera o que de alguna forma garantizan que el trabajador puede crecer dentro de la organización y acceder a cargos de más responsabilidad, ¿ya? Cuando hablamos de reclutamiento externo, obviamente tiene que ver con ir a buscar el candidato fuera de la empresa, ya al mercado laboral, a la competencia, a la empresa al lado, a la empresa al frente, etcétera. ¿Ya? En el fondo, o a alguna persona que esté buscando y que esté disponible dentro del mercado laboral. Entonces vamos a buscar, cuando hacemos reclutamiento externo, buscamos el candidato fuera de la organización. ¿Ya? En ese sentido, también influye mucho el tipo de empresa. ¿Ya? Obviamente, igual el tipo de empresa va a ser muy importante al momento de definir si tiene que realizar reclutamiento interno o reclutamiento externo. ¿Ya? ¿Se imaginan ustedes por qué puede darse este fenómeno de que algunas empresas tienen que hacer sí o sí reclutamiento interno? ¿Se imaginan qué tipo de empresas pueden ser esas? Estas que son como franquicias, las pizzerías y esas cosas siempre lo hacen movilidad de trabajadores, como lo suben a jefes de local y esas cosas, para aperturas de locales nuevos en algunos casos. Efectivamente, claro, en ese caso se da el plan de que, de lógica esto que les Concurso comentaba interno. yo, y que dice y que tienen plan de carrera, porque efectivamente el trabajador puede ir creciendo, puede ir ascendiendo a cargos de mayor responsabilidad en la medida que tenga un mejor desempeño. Ruth estaba diciendo algo también. Como concurso interno. En los trabajos que yo he estado, generalmente para postular otro cargo, uno tiene una evaluación de nota, la máxima son 4, 5, y dependiendo de la evaluación que tú tengas durante el año de desempeño, puedes postular a otro cargo, y eso es un concurso interno, y al final, externamente, el único reclutamiento que se hace son los puestos bajos. Ya. Y Claro, todos los medios hacia arriba van subiendo dentro de un concurso. exacto, esas son políticas también. Ya muchas empresas efectivamente priorizan
la contratación de cargo interno, como dice Ruth el ejemplo, en algunos niveles se contrata solamente cargo interno y para algunos cargos quizás más generales se contrata personas de afuera. ¿Ya? Eso puede ser una política también, ¿ya? Pero también se da en el caso de las empresas que tienen un negocio, que están dentro de un rubro o de una industria que es algo muy específico, ¿ya? Piensa, por ejemplo, en Agua Andina, ¿ya? Agua Andina, como saben, tienen la concesión del agua en Santiago y prácticamente en todo Chile, porque todas las empresas sanitarias que están en Chile son concesionarias también de Agua Andina, ¿ya? Entonces, una empresa monopólica que es única en su rubro y que es la única que se encarga, por ejemplo, de administrar el agua potable que tenemos en Santiago, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la medida que busquen, no sé, pues, un gerente de sanitización de agua, imposible que salgan al mercado a buscar un gerente de sanitización de agua porque lo único que hay es que trabaja en agua andina, ¿ya? Porque la única empresa que trata el agua a nivel de la región metropolitana. Entonces, eso es un ejemplo porque Agua Andina precisamente en esa lógica, sabiendo que una empresa monopólica, que la única empresa que presta ese servicio de la región metropolitana tiene que sí o sí trabajar en un plan de carrera, porque sabe que no puede ir a buscar al mercado laboral especialista en temas hidráulicos. ¿Por qué? Porque son la única empresa que trabaja en eso. Entonces, está obligada a trabajar siempre en función de tener a personal capacitado que pueda ser parte de este reclutamiento interno cuando se genere encargo, ¿ya? Entonces, en ese caso, obviamente los reclutamientos van a ser internos, porque es un ejemplo extremo, pero es una industria muy específica donde cuesta mucho, obviamente, en el mercado encontrar a alguien que solamente se trabaja en ese tipo de empresas, ¿ya? Eso es un ejemplo, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, del retail, ¿ya? ¿Cuántas empresas de retail, al mayor, al por menor, existen de distintos tamaños en el mercado? Está lleno, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, una empresa de retail necesita contratar a un gerente comercial, lo más probable y le sale más fácil incluso ir al mercado a buscar a alguien que trabaje en la competencia, que tenga resultados comprobados, le ofrece un par de lucas y se lo trae, ¿ya? En ese sentido es más fácil cuando el mercado es grande, como el retail, que es enorme, digamos, ¿ya? Donde es muy fácil poder encontrar, por ejemplo, a un gerente comercial, todas las empresas tienen gerente comercial, entonces es un cargo que se puede encontrar, ¿ya? Entonces, en ese sentido puede ser más funcional y más fácil sería buscar a una persona afuera. Entonces, también depende mucho del tipo de empresa cuando la empresa busca adentro y cuando va a buscar afuera, ¿ya? En general, esta es la primera definición. El reclutamiento lo hacemos interno, lo hacemos externo, va a depender de estas características que vimos ahora. Ahora, en general, a nivel de proceso, según la teoría, debiese ser el mismo, ¿ya? Hay acá que separar dos procesos, ¿ya? Una cosa tiene que ver con los procesos de reclutamiento interno, ¿ya? Como bien dice el cargo, o el concepto, perdón, es un proceso de reclutamiento, por tanto el candidato también pasa por los mismos procesos que pasaría un candidato externo, ¿ya? Igual debería pasar por evaluación psicológica, igual debería pasar por entrevista con el jefe, igual debería pasar por las mismas etapas que pasa un candidato que viene desde el exterior, ¿cierto? Y eso lo refleja esta figura, si se fijan, ¿ya? El proceso inicial es el mismo, planificamos, definimos la necesidad de reclutamiento, lo hacemos de manera interna, lo hacemos de manera externa, igualmente las dos personas pasan por los mismos procesos y el proceso de selección en el fondo se aplica tanto para el interno como el externo, ¿ya? Eso es cuando se da un proceso de selección interna, ¿ya? Distinto es cuando se da el plan de sucesión, porque en el plan de sucesión no hay selección, el plan de sucesión está dirigido, ya está encaminado, ya tiene nombre. Lo vamos a ver al final de la clase para que se hagan una idea de cuál es la diferencia de las dos cosas, para que lo tengan claro, ¿ya? Pero cuando hablamos de un reclutamiento interno tiene que ver con eso, que el candidato no está seleccionado de por sí, ¿ya? Sino que también tiene que pasar por las mismas fases, ¿ya? Del proceso de selección. Ahora, eso igual es complejo. Algunas empresas tienen la mala práctica, y a mí me ha tocado hacer que a veces hacen un proceso mixto y ponen a un interno competir con un candidato externo, ¿ya? Para mí es súper poco objetivo ese proceso, ¿ya? Porque, por ejemplo, uno mismo que trabaja en recursos humanos, de repente la persona que está postulando la conoce, ¿ya? La conoce porque trabaja con ella hace tiempo y sabe cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas, y a veces uno sabe que, no sé, pero la persona no tiene muchos dedos para el piano y uno ve el candidato de afuera que sí efectivamente es mejor que eso, pero ahí se generan una serie de situaciones que para nosotros como recursos humanos es súper complicado, ¿ya? Por lo general se sugiere hacerlo de una forma, o es interno o es externo, pero hacer ese proceso mixto es complejo porque la objetividad siempre se va a ver afectada, en el fondo, ¿ya?
Ahora, esto que ustedes ven es un plan de promoción, un plan de carrera, ¿ya? Y que me interesa que quede claro este proceso, digamos, y que después lo pasemos a lo que tiene que ver un plan de sucesión, ¿ya? Cuando hablamos de reclutamiento interno, como les decía, hablamos de la posibilidad de que un trabajador que ingrese, generalmente como dice acá, en un cargo más bajo, digamos, pueda tener la posibilidad de ir creciendo y haciendo carrera dentro de la misma empresa, ¿ya? Entonces, lo que ustedes están viendo en su pantalla es un organigrama. Un organigrama de una presidencia de recursos humanos, con todas las áreas que tiene un departamento de recursos humanos. Desde el presidente, que es el cargo más alto, hasta los analistas que están como en los cargos más operativos, ¿ya? Y lo que refleja esta gráfica, en el fondo, es cómo una persona puede ir accediendo a cargos de distinta responsabilidad, de mayor responsabilidad, ¿ya? Entonces, en el fondo, esto es un mapa, en el fondo, de desarrollo, que guía el camino de la persona. Y si se fijan, partamos de la base, la persona que ocupa el cargo de analista de salarios, que se llama Marcia Rosique, es una persona, como dice ahí, que llegó por reclutamiento externo, ¿ya? Una persona que llegó afuera, postuló, y en el caso que ella ascienda, o se defina que ella eventualmente pueda quizás postular a un proceso de selección, debería postular al cargo de gerente de desarrollo, ¿ya? Que lo ocupa en este caso don Roberto Pisa, ¿ya? Y en el caso que él pudiera subir y a tomar otro cargo de mayor responsabilidad, que en este caso, por ejemplo, sería la vicepresidenta de administración de personas, quedaría ese cargo disponible y él tomaría ese cargo. Y así, después de pasar por ese cargo, él tendría la capacidad de llegar a ser presidente, ¿ya? Y todo esto se destraba en la medida que el presidente, don Pedro Alcántara, se jubile. Jubila él, y hace cargo disponible, y si se fijan, todo lo que está abajo sube. Ahí tenemos un proceso de sucesión, de desarrollo, ¿ya? Donde una persona va tomando el cargo que sigue a continuación en la medida que obviamente haya pasado por un proceso de evaluación y de definición de que efectivamente la persona está capacitada para tomar ese cargo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver en la gráfica que viene a continuación, ¿ya? En este caso, también ustedes ven un organigrama, pero este ya es un plan de sucesión en sí, ¿ya? Porque si se fijan, tiene varios detalles, los vamos a ir viendo uno a uno. Si se fijan en cada cargo, en la parte superior aparece el cargo y el nombre de la persona, y abajo aparecen dos nombres, ¿ya? Esos dos nombres que están abajo de cada cargo son los eventuales sucesores de la persona que está ahí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de la persona que está más arriba, el director general que se llama José Faúndez, él tiene dos candidatos para que lo puedan suceder, ¿cierto? Que es don Luis Bento y don José Suárez, ¿ya? Ahora, para ver quién de los dos efectivamente puede sucederlo, nos vamos a ir a ver el cuadrito que está a la derecha. Si se fijan, abajo tiene la parte superior tiene tres letras, ¿cierto? Que son tres clasificaciones. La letra A que dice listo para promoción, que significa que esa persona, por su experiencia en la empresa, por su manejo, por su habilidad, está ok. La letra B que dice requiere más experiencia, que en este caso quiere decir que si la persona está catalogada con una letra B, no puede tomar un cargo de más responsabilidad porque aún no tiene la experiencia. Y en el caso de la letra C, son cargos que no tienen sustituto, ¿ya? A su vez, la parte más abajo, si se fijan, aparecen 4 indicadores de desempeño. 1 excepcional, 2 satisfactorio, 3 regular, 4 pobre. Ya similar a lo que veíamos nosotros cuando hacíamos descriptor de cargos, ¿se acuerdan? Que lo veíamos en bajo, en competente y destacado. En este caso es lo mismo, pero tiene 4 niveles, ya desde excepcional hasta pobre, ¿ya? ¿Y de qué se trata esto? Estos son los dos criterios que tiene la empresa en el fondo para definir la persona que va a tomar el cargo, ¿ya? La persona que va a suceder, en este caso, por ejemplo, el director general, ¿ya? Entonces, don Luis Bento, si se fijan, tienen A1. ¿Qué quiere decir esto? Está listo para la promoción, porque tiene la letra A, y tiene un desempeño excepcional, porque tiene el número 1. O sea, él está ahí listo para suceder. Pero la otra persona, don José Suárez, tiene B1, ¿cierto? ¿Qué significa? Requiere más experiencia, pero también tiene un desempeño excepcional, ¿ya? Igual tenemos una diferencia. Hay uno que nos dice que está listo para la promoción y otro que requiere más experiencia. Por ende, cuando don
José Facúndez se vaya de la empresa, el que va a tomar el cargo va a ser don Luis Bento. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a la evaluación que tiene la empresa, él tiene más experiencia que el segundo candidato, ¿ya? Y así sucesivamente. Si se fijan para abajo, el gerente de departamento, que el don Luis Bento, que también está postulando arriba, también tiene dos sucesores que están en la misma instancia. Un A1, que está listo para la promoción y que tiene un buen desempeño, y un B1, que tiene un desempeño, que requiere más experiencia, pero igual tiene un buen desempeño, ¿ya? Y si se fijan, los que están en la línea de más abajo, ¿ya? Raúl Froll, Saulo Fre, todos, si se fijan, en general tienen una letra C, que significan que C no tiene sustituto. ¿Por qué? Porque son cargos de base. O sea, no va a venir nadie de abajo porque no hay nadie más abajo en la estructura organizacional. Son cargos de base. O sea, de ahí hacia arriba se empieza a construir esa línea de organización. ¿Ya? ¿Queda claro esto? Me interesa que quede claro este tema, cómo se construye un plan de sucesión. ¿Queda claro este proceso de sucesión? Sí, sí. Profesor, yo lo tengo claro, pero se Profesor, supone claro. que los candidatos pueden ser externos también, ¿verdad? No, cuando hablamos de sucesión, son Pero internos. lo que pasa es que yo lo busqué y me salía que sí puede ser gente externa si no está capacitada la gente que por cualquier motivo, por ejemplo, y por lo que leí se ve mucho en las pymes familiares. Si no hay ¿cuánto se llama? Una persona que supla bien, que se desempeñe bien, se puede traer un candidato y lo pueden capacitar, incluso la misma persona que se va a ir puede capacitarlo, ayudar un poco. Entonces, por eso me queda un poco la duda. A ver, en ese caso, si trae una persona de afuera, ¿el reclutamiento es interno o externo? Externo. Externo. Ya. ¿La persona llega a asumir un cargo de inmediato, por lo que usted leyó, o llega un periodo de entrenamiento? Bueno, por lo que yo entiendo, por algo en la sucesión, porque va a suplir a la persona que se va, por lo que yo leí, porque en realidad primera vez que estudio esto, ¿me entiende? Entonces, se supone que a esta persona, si es externa, por ejemplo, en este caso, si se va el director y trae una persona muy competente, pero como no está muy al tanto tal vez de lo que tiene que hacer en el cargo, se puede capacitar, incluso decía, por lo que yo estuve estudiando, que el mismo director, por poner un ejemplo, puede ayudar en la capacitación de esta persona. Por eso me queda la duda con eso y la consulta. O sea, a ver, aquí es como Porque me blanco y negro enredé. igual. Si el candidato viene de afuera, es externo. Los planes Claro, el reclutamiento interno generalmente es cuando tomamos una persona que está dentro de la misma organización, ¿ya? O sea, ahí tenemos un blanco y negro. En este caso, si trae una persona de afuera, el reclutamiento es externo, no es interno, porque no están sí, moviendo una persona de arriba hacia abajo. Ahora, sí, no, sí entiendo esa parte. ¿ya? Lo Ahora, que yo no entiendo es porque usted está explicando que el plan de sucesión es interno, no puede venir gente de afuera, pero yo tengo entendido que sí, por lo que estudié, por lo menos por las páginas que yo estudié, me salían en muchas que sí puede ser una persona externa en un plan de sucesión. que sucesión habla, como su misma palabra dice, de suceder. Es quien sucede a la Claro, persona que deja el cargo. Y eso siempre se va a nivel interno. Ahora, ¿qué pasa? Y yo me imagino para dónde va su pregunta. Efectivamente, puede pasar lo siguiente en una organización. Pensando principalmente en cargos de jefatura, ¿no? Esto generalmente sea cargos de jefatura, mando medio. Ya, necesita cubrir una vacante. Miras adentro y dicen, no tengo a nadie. Miras afuera, chuta, ya puede ser, pero no me va a cumplir. ¿Qué es lo que hacen? Efectivamente, hacen un reclutamiento externo, traen una persona afuera, pero no llega a ocupar el cargo inmediatamente, sino que hay un programa de training o de entrenamiento donde la persona pasa por un periodo de capacitación o entrenamiento, valga la redundancia, y recién después de pasar ese periodo y aprobarlo, toma el cargo. ¿Ya? claro, pero profesor, lo que pasa es que por lo que yo estudié, por la pregunta que estaba en el cuestionario que usted dio, el plan de sucesión sí, yo entiendo lo que quiere decir, pero se supone que si en este caso el gerente, don Luis Bento, que se supone que es excepcional y está listo para la promoción, ya, pero en el caso de que él tampoco esté, no sé, es lo que yo, por algo le estoy preguntando porque no entiendo. Me confundo por el hecho de que si viene alguien externo, tiene que capacitarlo, pero si la persona, en este caso, don Luis Bento dice que es excepcional, pero si no estuviese él y fuera don José, ¿cuánto? Suárez, creo que el otro que lo puede suceder, ¿Sí? eh,
también tendría que capacitarlo porque no está al 100%, ¿no? O sea, de todas maneras el director podría capacitarlo. Es que por eso me enredé, porque no sé si me doy a entender lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que, como en el trabajo que yo hice, se supone que el plan de sucesión puede ser una persona externa o interna. Pasa que Yo el entiendo que plan son de... las dos. No, o sea, a ver, el plan de sucesión pasa a ser interno porque en el fondo ya, acá como se fije, por eso quise poner este ejemplo que lo encuentro muy bueno, porque está con nombre, ¿ya? Claro, Entonces, claro, sí, este plan está excelente, pero yo me enredé por lo mismo porque a mí me aparecía en la información que busqué que podía ser una persona externa. Y esa es mi duda. Perdón, es que también perdón. sí puede ser, pero no un proceso directo. Pero el tema es, no nos confundamos, no nos confundamos. Estaba hablando de Sí, porque estoy confundida. reclutamiento interno y reclutamiento externo. Es decir, simplemente acá lo que estamos definiendo. ¿Buscamos el talento dentro de la organización? Si lo tenemos o no. Si no lo tenemos, lo buscamos afuera. Si lo buscamos afuera, es externo. ¿Ya? Independiente después que quizás lo consideremos a esa persona por un plan de sucesión, como le digo, ¿ya? Porque si llega una persona, la traemos de afuera y ocupa un cargo, inmediatamente no hay sucesión, porque llega a ocupar el cargo, ¿ya? Sucesión es prepararse previamente para ocupar el cargo, y por eso estas personas se van preparando. Por ejemplo, en este ejemplo que que le estoy dando yo, Luis, Bento y José Suárez saben que en algún momento pueden reemplazar a José Fagundes, ¿ya? Entonces hay un proceso de preparación y capacitación para estas personas para que eventualmente puedan cubrir el director general, ¿ya? Si la persona llega de afuera, llega a ocupar un cargo, entonces no hay un proceso de sucesión porque no hay preparación, llega directamente a ocupar un cargo. Por eso yo creo que en ese caso no es sucesión, porque precisamente sucesión es tener un cargo para después ocupar otro. Si la persona viene de afuera, llega a ocupar un solo cargo. No está sucediendo. No sé si se entiende la diferencia. Sí, Profe, ahora me queda más claro, sí. sí, lo que yo también entendí del por qué la diferencia es por una minimización de riesgos. Cuando la sucesión se genera, como nos explica el profesor, dentro de la misma empresa se minimizan mucho más los riesgos de la contratación, de poder ascender a alguien. Mientras que si viene de afuera, obviamente tiene que haber un entrenamiento mucho más arduo, no va a generar el cargo, como dice el profesor, de forma inmediata, Ya. porque el riesgo es muy alto. El riesgo lo va a terminar pagando la empresa al fin y al cabo. Y ahora me quedó más claro, profesor, muchas Profe, hay una gracias. consulta. ¿Sí, Macarena? Sí, en el plan de sucesión, usted dijo que no se hacían las mismas pruebas de selección que un reclutamiento interno, o yo entendí mal. Es que, claro, efectivamente, en un plan de sucesión, como ustedes lo ven en su pantalla, cuando, por ejemplo, si se va el director general, si fuera un reclutamiento interno, ¿qué pasaría? Se va el director general, abrimos las postulaciones para el que quiera postular, se postule al proceso de director general. Ese será un proceso de reclutamiento interno. En el caso del plan de sucesión, no es eso, ¿ya? Porque no se abre el proceso para que distintos candidatos postulen, sino que en el fondo de las personas que van perfilando se definen cuáles son las que pueden ocupar el cargo, en este caso son dos, ¿ya? ¿Se entiende la diferencia? No se hace un proceso de reclutamiento interno, no se abre un concurso, sino que en el fondo acá se va trabajando con un plan de carrera con distintas personas para que vayan ocupando cargos. Entonces aquí no hay selección, en el fondo hay una intención de que estas personas vayan creciendo para ocupar ciertos cargos. Todo lo contrario a la selección, ¿ya? De abrir ¿Sería un una proceso dotación? para elegir a los mejores, sino que en el fondo es un proceso intencionado donde la empresa identifica los talentos, las personas que pueden asumir responsabilidades, y lo empiezan a capacitar para que vayan accediendo a cargos de distinta responsabilidad. ¿Ya? Profesor, pero eso sería una dotación de cargo. ¿Una qué? ¿Una dotación de puesto de cargo? Dotación con D de dedo o con R de Sí, ratón. dotación No, con no, D. cuando hablamos de dotación hablamos como de cantidad de personas, de un equipo de trabajo, etc. ¿Ya? Acá está hablando de sucesión, de suceder, ¿ya? ¿Qué persona va a suceder al jefe en este cargo cuando él se vaya? ¿Ya? Profe, pero mi consulta iba apuntada a que cuando hay reclutamiento interno, por ejemplo, dice que tiene que haber una serie de datos e informaciones relacionados con otros subsistemas a saber. Por ejemplo, resultados de pruebas de selección, resultados de evaluaciones de desempeño, programas de entrenamiento y perfeccionamiento. ¿Esto también sucede cuando se hace una sucesión o esto no pasa?
Claro, pero claro, ahí está la diferencia, porque efectivamente, igual, obviamente, a ver, cuando se hace un reclutamiento interno, por lo general se hace un reclutamiento sin requisitos, en el fondo es como el que quiera postular, postula. Después, internamente también uno ve qué candidatos internos postulan, porque también hay un filtro. Ojo, no todos los que postulan internamente pasan el proceso, igual uno tiene que hacer un filtro curricular, y a veces cuando hay reclutamiento interno, igual hay que decirle al empleado que no sirve como, ojo, lamentablemente no puedes postular, tienes que seguir en tu cargo, ¿ya? Entonces, efectivamente, para ambos procesos, tanto reclutamiento interno como para planes de sucesión, se evalúan los insumos que son la información del trabajador, evaluaciones de desempeño, capacitaciones, especializaciones, etcétera, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia? En el reclutamiento interno, igual que en el externo, postulan una serie de candidatos y se elige al mejor, ¿ya? Y en el fondo compiten entre ellos por ver quién queda seleccionado. En el plan de sucesión, no, porque ya está definido que, por ejemplo, Macarena, que ahora está ocupando el cargo de generalista de recursos humanos, después sea ella la que sea la jefa de recursos humanos y después sea ella que sea la gerente de recursos humanos. Está intencionado. Ya están, por ejemplo, trabajando con Macarena para poder capacitarla para que sea jefa. ¿Se entiende? En el proceso de reclutamiento interno se selecciona al mejor. En el plan de sucesión se define a la persona y una vez que se define la persona se le empieza a capacitar para que vaya creciendo dentro de la organización. ¿Ya? ¿Queda claro? Un plan de carrera. Claro, un plan de carrera. Pero ahí intencionadamente se capacita a la persona para que crezca. Cuando se hace reclutamiento interno no, pues cuando se hace reclutamiento interno simplemente se busca el mejor, al que cumpla el perfil. Sí, sí, se entiende. Eso. Perfecto. ¿Más dudas? ¿Consultas? Nos va a mandar la PPT, ¿cierto? Sí, eso se lo mando mañana en la mañana, todavía estoy con un tema de internet que espero resolverlo esta semana. Así que mañana en la mañana le envío el link y la PPT porque ahora no puedo juntar archivos, de verdad estoy con el internet de mi teléfono que ha respondido bastante bien y ojalá que no me falle los siguientes días. Así que mañana en la mañana le envío todo, ¿ya? Eso, recuerden que esta semana la evaluación del cuestionario, que está disponible a contar del jueves hasta el día sábado, ¿ya? ¿Consultas, dudas con lo que vimos hoy? No, profe, clarito. Perfecto, ya. Mañana les subo la clase y nos juntamos entonces a las 7. ¿Ya? En el mismo link que les envié hoy día con la misma contraseña si es que les piden. ¿Vale? Que estén bien. Buenas noches. Bueno, profe. Gracias. Descansen. Igual para ustedes. Chao, chao. Chao. Chao,